Una vez más, buenos días con todos. Muchísimas gracias por venir. Estamos, como ustedes saben, en nuestras últimas clases de nuestro curso Introducción al Computer Science con Python. Estamos a punto de acabar el penúltimo capítulo, que es el capítulo 27, concerniente a este tema de archivos o ficheros, como le quieran llamar, donde prácticamente estamos haciendo una interacción de Python con los archivos que podemos crear en bloc de notas con extensión .txt. Y bueno, ya hemos avanzado, hemos visto algunas cosas. Vamos a hacer un pequeño recuento de las cosas que ya hemos realizado. Entonces aquí tengo abierto el PowerPoint, voy a poner esto acá, perfecto. Entonces justo nos habíamos quedado en el análisis del método seek y habíamos analizado el día de ayer todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, como ven, ayer avanzamos bastante. Bueno, vimos prácticamente una introducción, ¿sí? Vimos, qué son los TXT, que prácticamente, como les dije, ustedes abren un notepad o bloc de notas, como quieran llamarlo. Bueno, notepad original de Windows. Y simplemente, ustedes ponen aquí guardar como y ponen la extensión, aquí ya está dada. .txt, solamente le ponen el nombre que ustedes deseen. Bueno, como sugerencia para el curso, yo les había aconsejado que podíamos descargarnos este Notepad++, y bueno, es simplemente un programa y gratis que lo tienen en el internet. Y justamente, miren, bueno, hay otra facilidad de esto, que aquí ustedes pueden incluso, como les digo, por ejemplo, save as. Solamente es para demostrarles esto. Puedo poner, por ejemplo, aquí, yo qué sé, digamos un código de prueba. Y en vez de TXT, bueno, con el Notepad++ pueden ponerle con extensión PY. ¿Sí? Y bueno, aquí prácticamente ustedes también pueden escribir líneas de código de Python. ¿Sí? Print, hola, ejemplo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, if, vamos a crear una variable, digamos, a es igual a 10, ¿sí? If a menor que 5, vamos a imprimir, por ejemplo, bueno, aquí la indentación no se lo hace automáticamente, tienen que aplastar la tecla Tab, que se encuentra, tienen la tecla escape, abajo tienen esta tecla para darle la tilde al revés, y después tienen la Tab, que son con estas dos flechas encontradas. Entonces, print, por ejemplo, a es, digamos así, aquí se demora un poco, no sé por qué se demora tanto. A es menor a 5, por ejemplo. Y bueno, aquí, como les digo, ustedes pueden incluso utilizar el Notepad++, ejecutar, no sé cómo, creo que no hay cómo hacerlo aquí. Es igual que un editor de texto, igual a Sublime, pero en Sublime podemos, ejecutarlo, el código, sí, pero lastimosamente, en este, más que todo es para verificar sintaxis. Y lo bueno de esto, si ustedes, es como yo realicé las slides y les puedo mostrar. Entonces abrimos un documento de Word, sí, en caso de que, algún día, y eso, fue un post que compartí el día de ayer con mucho cariño. Primero esto, entonces digamos, Control A, seleccionan todo. Entonces aquí tienen en plugins, npp export, y ponen copy RTF to clipboard. Entonces esto prácticamente les copia el formato de lo que ustedes, del código de Python. Pues cuando pegan en Word, ya les viene con todos los colores. Si ustedes solamente seleccionan y Control C, y acá digamos, Control V, les va a imprimir de esta manera, ¿sí? Entonces, esto pueden hacerlo en caso de que yo utilizo esta herramienta para generar este código que les presento yo en las slides, ¿sí? Entonces, eso les digo, algún día que ustedes, por su cuenta, después de este curso, dicen, esto me encantó bastante, la programación en Python, y voy a, digámoslo así, a emprender por mis propios medios, analizar nuevos temas y, quién sabe, dar un curso en su propia universidad para otros estudiantes. Esa sería la idea, y me sentiría realmente muy honrado que así sea.
en ese sentido, si ustedes pueden utilizar las slides que les he proporcionado para hacer sus propias slides, tener una idea de cómo organizar un curso introductorio a Python igualmente, y pueden enseñar esto a alguien más, sería increíble. Me sentiría, créanme, no sé si darme el título de profe o no lo sé, o instructor, pero me sentiría el ser humano más agradecido del mundo si un día ustedes pueden hacer esto y quién sabe, hacerlo mejor que yo. Y más bien en algún punto aprender yo de ustedes. Sería increíble. Entonces, eso nada más como acotación acerca del Notepad++. Entonces, bueno, habíamos visto algunas cosas, después vimos cómo se abren, se leen y se cierran archivos en Python, ¿sí? Y bueno, vimos esta instrucción, es a través del open, bueno, ponemos el nombre del archivo, esto lo hacemos porque el archivo se encuentra dentro de la misma carpeta donde generamos el código, y aquí tenemos el modo, ¿no es cierto? El modo, en este caso es only read o read only, o solo lectura. Entonces, esto es, bueno, algo sencillo, ¿no es cierto? Creamos un archivo de texto con nombres, como lo podemos ver aquí. Estaba nuestro archivo de texto este de aquí. Habíamos creado un archivo de texto de nombres, entonces nombres.txt, ponemos el modo read para leer, entonces, y aplicamos este comando readlines, ¿cierto? Si recordarán, bueno, esto ya lo habíamos explicado el día de ayer. Para leer un archivo tenemos, bueno, el punto readlines, ¿sí? El punto read y el punto readline, ¿sí? El punto readlines, si ustedes recordarán, ¿qué me hacía esto? Bueno, el punto readlines me devolvía una lista de los elementos que yo tengo en el archivo, ¿cierto? El punto read me devolvía un string y el readline igualmente una lista, pero solamente de la primera línea que tenemos en el archivo de texto. Perfecto. Entonces aquí simplemente, bueno, decimos readlines y lo que hace es, bueno, nos toma cada línea que tenemos aquí. En este caso, como pueden observar, tenemos Carlos, es una línea. Tenemos un salto de texto, salto de línea, este es \n, vamos Andrea, segunda línea, \n, Sebastián, tercera línea, \n, David. Entonces aquí lo que hicimos, bueno, prácticamente fue, imprimimos cada línea como un elemento de lista. Y perfecto, entonces ponemos el tipo de este numbers file, y este numbers file es de clase IOText, IOWrapper, que es el formato o el tipo de los archivos de texto. Entonces analizamos aquí un poco acerca del open, que bueno, prácticamente es, ponemos el nombre del archivo .txt y ponemos el modo. El modo tenemos, bueno, el modo R, W, W+, R+, A y A+. Y habíamos analizado cada uno de estos. Entonces básicamente el R, podemos solamente leer. W, sobreescribir, ¿no es cierto? Nos creaba, o sea, prácticamente, por así decirlo, nos borraba nuestro archivo TXT, nos creaba uno mismo y toda la información que se encontraba anteriormente la borra y la vuelve a sobreescribir, ¿sí? Y el append, el A, básicamente es para, bueno, tomamos el archivo de texto y añadimos información al final, ¿sí? Entonces este puntero donde se encuentra, bueno, donde estamos dentro del archivo de texto, recibía el nombre de cursor, puntero, posición, y esto era justamente lo que modificábamos nosotros, aprendimos el día de ayer con el método .seek. Y básicamente el más, el plus, lo que hacía era darle todos los atributos de modificación de un archivo. Entonces R+, aparte de leer, escribíamos en el archivo. W+, aparte de sobreescribir, podíamos leer el archivo. Y A+, aparte de añadir información al final, podíamos leer el archivo, ¿sí? Y bueno, prácticamente el objetivo de todo esto fue llegar a tener esta presentación de datos de un TXT. Y entonces teníamos un TXT, habíamos generado esto, ¿no es cierto? Una lista en este formato CSV. Entonces teníamos, bueno, como encabezado el nombre, apellido, edad y nota final. Luego teníamos los datos, básicamente era, bueno, nombre, apellido, la edad y una nota final dada por un float. Y lo que buscamos después de haber hecho todo este proceso, que bueno, les pedí que analicen el código, era justamente llegar a esta presentación de los datos, ¿no es cierto? Presentación de datos de un TXT. Entonces tenemos nombre, apellido, edad, nota final, un espacio, y vamos así y continuamos hasta presentar todo.
Listo, luego de eso vimos el modo W y W+. Habíamos observado justamente esto, ¿no es cierto? Bueno, este modo lo que hace es me crea un archivo de texto. Si es que no lo tengo, me crea. Si es que lo tengo, me sobrescribe por completo. Perfecto, entonces, bueno, eso habíamos visto con el A+. Bueno, aquí ya pasamos esto y fuimos a esta modificación de archivos sin sobrescritura. Entonces es con el R+, el A y el A+. El R+, bueno, podíamos leer el archivo y aparte podíamos, bueno, simplemente generar una bueno, no sobrescritura, sino una modificación dentro del archivo que ya tenemos. El A+, lo que hacía es, como ya hemos aprendido lo que significa este append. Append es como adicionar información en la parte final del archivo de texto. Entonces, básicamente teníamos estas líneas de código hasta esta quinta línea y con el append lo que hacemos era justamente esto, miren. Poníamos este hola Python, digamos, al final. Perfecto. Listo. Y hasta aquí nos quedamos y bueno, estábamos analizando el punto .sic. Entonces, bueno, definimos, bueno, aquí vamos a hacer esta práctica y para esto, bueno, yo les había indicado que, bueno, estábamos trabajando en una carpeta en el escritorio con el nombre de archivos. Aquí voy a crear una nueva carpeta. Bueno, para los compañeros que recién se integran, parece que todos los que, bueno, no necesito explicar, pero para los compañeros que nos siguen en YouTube, bueno, lo que habíamos hecho es para cada práctica que estamos realizando, estábamos creando estos archivos, bueno, estas hojas de código para cada parte de estudio. Entonces aquí vamos a crear una hoja de código, ¿sí? Pero dentro de esta carpeta que le vamos a llamar ejercicio viene la letra F, ¿no es cierto? F. Perfecto, entonces vamos a analizar qué es lo que pasa aquí. Listo, entonces vamos a trabajar con este archivo de texto. Vamos a crear un archivo de texto que se llame sic, por ejemplo. Entonces, new text document. Vamos a llamarlo sic.txt. El nombre no es de tanta relevancia. Voy a pasar esto acá para tener espacio. Perfecto. Listo, entonces, bueno, vamos a crear este archivo de texto y vamos a hacerlo, bueno, con respecto a este ejemplo que ya estaba planificado. Entonces vamos a crear un archivo sencillo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, mejor, tal y como estaba ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo. Perfecto, y vamos a guardar. Listo, entonces ya tenemos aquí nuestro archivo de texto. Perfecto, y lo que vamos a hacer, bueno, yo les expliqué el día de ayer qué parámetros recibía esta función sic. Entonces, bueno, tenemos file.sic y tenemos, bueno, un offset y un whence, ¿sí? El offset es, bueno, una compensación o separación. No sé si algunos de ustedes ha utilizado este programa AutoCAD. Entonces, bueno, sabrán qué pasa cuando fijo una circunferencia con un diámetro, le pongo un offset. Entonces, de ese diámetro se va ya sea para afuera o para adentro. Depende en qué dirección vaya el offset. Pues básicamente aquí es lo mismo, ¿no es cierto? De la posición actual, si ustedes fijan un offset, se va, bueno, se recorre cierta distancia. Vamos a ver, esto es mejor, les digo, más que explicar con palabras, bueno, es verlo. Y bueno, el whence, eso sí, bueno, vale la pena, una vez más, para recordar, teníamos 3 tipos de whence, 0, 1, 2, ¿no es cierto? 0 se posiciona el puntero al inicio del archivo, 1 se pone en la posición actual y 2 se va al final del archivo. Entonces, bueno, ahora sí, dado esta explicación, vamos a analizar, bueno, vamos a hacer aquí un pequeño código de Python. Perfecto. Y vamos a hacer, por ejemplo, nos quedamos en el ejercicio 9. Perfecto, entonces vamos a hacer el ejercicio 10. Entonces vamos a hacer igual un txt, pero aquí vamos a llamarlo ejercicio 10.py con la extensión de Python. Cuando ustedes hacen esto, bueno, si tienen instalado el Sublime, les transforma
a un archivo de tipo Sublime. Si tienen un IDE de Python instalado, como por ejemplo Anaconda o PyCharm, les transforma dentro del formato de estos programas. Entonces, bueno, yo lo voy a seguir haciendo, como estábamos utilizando Sublime para estas prácticas, bueno, vamos a seguir utilizando nuestro editor de texto de Sublime. Entonces, bueno, archivos, files. Estamos analizando el método seek. Método .seek, ¿sí? Y bueno, vamos a analizar qué es lo que pasa aquí, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, bueno, voy a darle un nombre, file1, por ejemplo. Va a ser igual a open, ¿sí? El nombre del archivo que sería seek.txt. Vamos a ver la carpeta seek.txt, ¿no es cierto? Y le vamos a poner en modo read plus, ¿sí? Vamos a leer y también a escribir sobre el archivo. Listo, entonces, ¿qué pasa si es que yo una vez que tengo la variable archivo, a este file1 voy a utilizar el método seek, ¿sí? Y le voy a poner con un offset 0 y con un whence mode 0. Whence mode 0 significa en la posición inicial. Bueno, esto es básicamente lo que hemos hecho de seek 0, ¿sí? Es básicamente lo mismo. Entonces, esto, bueno, simplemente significa que vamos a estar en la posición inicial. Entonces, aquí vamos a escribir, ¿sí? Vamos a escribir sobre el archivo file.write. Recuerden que puedo ocupar el método write porque está en R+. Si estuviera solo con R, me va a salir, bueno, un error, como ustedes saben. Entonces, vamos a escribir aquí, por ejemplo, bueno, yo puse la palabra PY. Vamos a ponerle con Y mayúscula. Perfecto. Después de eso, como ustedes saben, una vez que, bueno, yo escribo o hago alguna operación en el documento de texto, el cursor se me mueve. Entonces me va a escribir aquí la P, aquí la Y, y se va a encontrar en esta posición. Entonces, cuando yo quiero volver a leer todo lo que tengo ahí dentro, como ustedes saben, bueno, la sugerencia era situarnos, ¿cierto?, en la posición inicial, que es 0, o esta de acá, 0,0 o 0. Listo, y dicho esto, bueno, ahora sí vamos a leer este file1.read. Como ustedes saben, como ya les expliqué, el .read nos va a devolver el contenido del archivo de texto en forma de string. Y como buena práctica de programación, vamos a cerrar el archivo, file1.close. Vamos a guardar esto y vamos a ejecutar y vamos a ver qué pasa. Ejercicio.10, file, aquí me equivoqué, miren, es file-1.write. Ahora sí. Perfecto, entonces miren lo que pasa. Entonces, PY3456789. Yo me voy al archivo de texto, me dice, como vimos ayer, este archivo ha sido modificado por otro programa. ¿Quiere recargarlo? Ponemos sí. Y miren, básicamente lo que hizo aquí fue, bueno, estamparnos esta PY en esta parte del archivo de texto. Desde el inicio hasta acá nos sobreescribió el 1 y el 2. Listo. Entonces eso es, bueno, sería el análisis, ¿no es cierto?, de offset igual a 0 y whence mode igual a 0. Perfecto. Entonces vamos a hacer un ejemplo distinto. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo ocupo un offset diferente de 0. Entonces vamos a hacer un nuevo, ¿sí?, archivo de texto. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo, por ejemplo, seek-1. Listo. Entonces este va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, yo que sé, 4. Ya. Vamos a guardar esto y vamos a hacer una nueva hoja de Python. Vamos a hacerlo desde Sublime mismo. Entonces, Control N, Control S. Vamos a guardarlo como ejercicio 11. Perfecto. Entonces, una vez más, ¿no es cierto? Vamos a crear una variable
Bueno, file 1, por ejemplo, que va a ser igual a open. En este caso sería seek-1.txt. Vamos igualmente a hacerlo en el modo read class. Perfecto, una vez que tenemos esto, nos vamos con el puntero, con el cursor, nos vamos a dirigir a la posición que tiene un offset de 3 y wens mode 0. Entonces vamos a ponerlo aquí. Offset, sí, va a ser igual a 3. Wens mode va a ser igual a 0. Listo, entonces aquí vamos a hacer la misma práctica. Vamos file1.write. Vamos a escribir la P y la Y. ¿Sí? Vamos a poner la T también. Vamos a ver qué pasa aquí. Listo, y ahora una vez más, vamos file1.seek. Vamos a la posición 0, a nuestra posición inicial. Que como les dije es igual a poner .seek 0,0. Y aquí vamos a leer nuestro archivo de texto. Entonces sería file1.read. Después vamos a cerrar. File1.close. Guardamos. Bueno, vamos acá. Vamos a abrir el seek1. Ya lo tenemos abierto. Save all. Tenemos este save all por aquí. Save as. Bueno, ya está guardado todo. Por eso nos sale así. Listo, entonces voy a correr este programa y miren lo que pasa. Bueno, lo voy a ver más claramente acá. Entonces, ¿queremos recargar? Sí. Entonces, miren, no estamos en, bueno, offset decía 3, wens mode 0. Wens mode 0 es posición inicial. De la posición inicial, el offset significa 3 espacios. Entonces, 1, 2, 3. Y a partir de aquí me sobrescribe lo que yo le puse. Entonces vamos acá. Eso es básicamente lo que significa el offset, ¿no es cierto? De la posición donde estamos, bueno, coge un offset, digamos 3, en este caso 3 espacios, y de aquí me inicia esta sobreescritura, ¿sí? Perfecto. Entonces, y algo que ustedes, bueno, si recordarán, si podrán recordar de la clase del día de ayer, habíamos dicho que solamente el wens mode 0 me admite un offset diferente de 0. El resto de wens mode, para el 1 y para el 2, el único offset posible es el 0. Es decir, ya vamos a ver, es que intentamos, ¿qué pasa cuando intentamos nosotros poner un offset que sea diferente de 0? Perfecto, entonces esto, bueno, ya está comprendido. Me moví. Cuando paso las slides de un lado al otro, lastimosamente se me va al final, a la última slide de programación orientada a objetos, no sé por qué. Bueno, entonces yo en las slides les había hecho otros ejemplos. Bueno, qué pasa con offset igual a 4, qué pasa con offset igual a 5. Bueno, podemos hacerlo. No vamos a crear algo nuevo, sino vamos a hacerlo aquí mismo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, vamos a guardar aquí. Vamos a volver acá. Vamos a ir a la posición 7, ¿verdad? La posición, digamos, vamos a la 6. Vamos a la 6. Entonces de la posición 0 vamos con un offset 6 y vamos a imprimir, bueno, sí, vamos a imprimir Python, por ejemplo. Python. Vamos a ver qué pasa aquí. Control V. Perfecto, miren lo que pasó. Ya, ¿por qué se me fue esto para arriba? ¿Sí? No sé si recuerdan cómo teníamos originalmente. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo que era. Aquí 8, 9, 0, 1, 2, 3. Entonces creo que nos fuimos aquí, ¿no es cierto? Y de aquí lo que hizo el programa fue lo siguiente. Entonces voy a recrearlo acá. 1, 2, 3, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. De aquí, bueno, me borra el 7 y me pone la P. ¿Sí? Luego, ¿cuál es el siguiente carácter que viene después del 7? Tenemos un carácter ahí. No sé si lo pueden observar. Es un salto de línea.
porque del 7 vamos al 8. Entonces, para que eso pase dentro del archivo de texto, como ustedes saben, ese carácter también es contado, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, el salto de línea le reemplazamos por la Y. Luego, el 8 es reemplazado por la T. El 9 es reemplazado por la H. El 0 es reemplazado por la O. ¿Sí? Y, a ver, sería 7, a ver, 6. ¿Cómo teníamos? 6 P y E. Entonces 7 reemplaza la P. La Y reemplaza el salto de línea. T reemplaza el 8. ¿Sí? La H reemplaza al 9. La O reemplaza la N. Perfecto. Sí, la O reemplaza la N. Estaba un poco confundido. Y de aquí, obviamente, viene el 1, 2, 3 y 4. Eso es lo que pasa. Recuerden que aquí, aunque no se ve, es como que el elemento que tienen aquí es este backslash. Este es el que es reemplazado, bueno, por la letra Y. Perfecto. Eso como acotación nada más. Perfecto. Entonces vamos a dejar esto aquí de esta manera. Vamos a borrar. Control S. Listo. Entonces ahora vamos a analizar el Wens Mode 1. Para esto, bueno, voy a crear un nuevo. Bueno, ¿qué pasó aquí? Se me creó en las diapositivas. No quiero esto. Listo, aquí en Sublime. Listo, entonces control S. Este sería el ejercicio 12. 12.py. Listo, entonces aquí, bueno, vamos, una vez más, vamos con nuestro, vamos a crear aquí un nuevo archivo de texto. Voy a guardarlo como control S, no me sirve. Save as. Vamos a guardarlo como SIG2, para ponerlo así, SIG2.txt. Y bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. Vamos. Solamente a manera de ejemplo. Entonces, bueno, aquí vamos a ver el SIG. Vamos a ver aquí el Wens Mode igual a 1. Entonces, básicamente vamos a crear lo mismo, ¿cierto? File 1 es igual a open. Entonces, vamos a leer este SIG2. SIG2.txt. Y vamos a abrirlo, bueno, en el modo que ya conocemos, el Air Plus. ¿Sí? El Read Plus. Podemos leer y también escribir. Entonces, vamos a situarnos, bueno, vamos a situarnos en primer lugar, por ejemplo, vamos a hacer aquí algo. Entonces, vamos a leer la primera línea, ¿sí? Tenemos dos líneas, ¿no es cierto? Una línea 1, una línea 2, vamos a poner A, B, C, D, E, F, G, vamos a poner 3 líneas. Entonces vamos a leer la primera línea. Si se acordarán lo que hacía esto, ¿no es cierto? Vamos a leer y vamos a imprimir en la consola file1.readline. Perfecto. Entonces esto nos va a devolver, bueno, un texto de la concerniente a esta primera línea que tenemos aquí. Luego de eso, vamos a fijar este file1.sig y vamos a decir, bueno, el offset de 0 y el Wens Mode 1. Y vamos a ver si en verdad es necesario hacer esto. Entonces, es necesario hacer esto. Pero bueno, vamos a ponerlo en primer lugar y vamos a decir file1.write. Y en esta posición que definimos con el SIG vamos a poner, bueno, la palabra P y T, ¿sí? Y luego, como ya saben, vamos simplemente a resetear el cursor .sig en posición 0 y vamos, bueno, a imprimir, bueno, el texto final después de modificación. ¿Sí? Y aquí, básicamente, aquí vamos a darle un salto de línea para que se vea un poco, bueno, dos saltos de línea. Y bueno, vamos a imprimir
este file1.read. Y finalmente el file1.close. Perfecto. Listo. Entonces, verán, vamos a hacer algo más para después ver en qué quedó esta modificación. Voy a poner control C. ¿Sí? Voy a guardar esto. No sé si conocen el Windows B pequeña. Cuando ustedes activan el Windows B pequeña, se les abre, bueno, este clipboard donde están todos los elementos copiados. No sé si sabían de esto. Entonces, esto es lo que tenemos originalmente, ¿sí? Ahora vamos a correr el programa, vamos a ver qué pasa. Bueno, miren lo que hace. Entonces, bueno, me imprime la primera línea, ¿sí? La primera línea de texto que habíamos tenido. Bueno, puedo yo, por ejemplo, esta es la primera línea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con el salto de línea, recuerden que después del 6 tenemos un salto de línea para llegar al 7. Pues por eso me imprime como 2 espaciados aquí. Luego habíamos fijado aquí el offset de 0 y el Wens Mode 1. Y después, bueno, aquí básicamente, a ver cómo le planteamos el código, permítanme verlo. Ah, ya. Entonces, después de eso, ¿sí? En esa posición donde marcamos con el SIC, escribimos la P y T y después, bueno, tan solo le volvimos a hacer el resto. Entonces, miren lo que pasa. Entonces, bueno, cojo, bueno, leo la primera línea, incluido el salto de línea. Después estoy en esta posición y fijo, le digo con el SIC, fíjame en la posición actual. La posición actual es justamente esta. Miren, ponemos esto acá. Permítanme. La posición actual es justamente antes del 7. Esa es la posición actual. Y eso es lo que hacemos con el 0, con este SIC, con Wens Mode 1 y Offset 0. Entonces aquí me sobrescribe el 7, el 8, el 9 por la palabra P y E, T en mayúsculas y después viene el 0, 1, 2, 3 y todo normalmente. Ahora, yo les dije, bueno, es necesario poner esto, entonces voy a hacer algo. Entonces voy a comentar esta línea. Entonces lo que hago es, a ver, primero leo la primera línea, ¿sí? Después de leer esta primera línea, voy a escribir estas 3 letras P y T. Luego posiciono nuevamente el cursor en el inicio y leo todo el texto. Entonces, para esto, lo que voy a hacer es, bueno, aquí prácticamente es la modificación que hicimos. Entonces aquí era 7, 8, 9. Era originalmente lo que teníamos planteado, ¿cierto? 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. Entonces voy a guardar y voy, bueno, a volver a imprimir o volver a ejecutar este código. Y básicamente, miren, ¿qué es lo que me hizo? Cuando yo, miren, simplemente digo readline, y después de readline yo escribo o trato de escribir este PYT, y lo que me hace es, me lo hace al final, ¿sí? Entonces, como ven, sí es necesario. Uno creería, a ver, Sebastián, parece que te lee la línea, y luego de eso te queda ahí. Vos podrías ponerlo aquí. Digo, no, si yo intento escribir, me escribe siempre al final. Entonces, si yo quiero que me coja la posición actual donde se quedó, después de leer, sí es necesario ponerle este SIC 01, que es referente a la posición actual. Listo, eso es con respecto a este método SIC. Y bueno, como les había dicho, aquí pasa algo. Voy a volver a resetear este SIC 2. Entonces voy a ponerle de nuevo, el método SIC. Y les había dicho, bueno, que no funciona o que el Wens Mode 1 no permite poner offset. Pues, ¿qué pasa si pongo un offset de 2, por ejemplo? Y aquí, bueno, guardo y ejecuto. Listo, entonces me dice, no se puede hacer, bueno, es un error que me da, porque como les había dicho, para Wens Mode 1 y 2 no se puede poner offset, ¿sí?
Perfecto, entonces recuerden aquí sería 0. Listo. Cancel. Listo, no pasa ninguna modificación como pueden ver en este archivo SIG2. Listo, y finalmente, sí, finalmente, para acabar esto, vamos a ver el Wens Mode 2. Y con eso habríamos terminado nuestra parte de archivos. Entonces vamos a crear un archivo de texto, SIG, sería 3.txt. Vamos a abrir este y, bueno, vamos a pegar lo que ya teníamos planteado, digamos esto mismo. Perfecto. Entonces voy a poner, por ejemplo, X, Y, Z. Vamos a poner algo diferente aquí. Y vamos a crear un nuevo código de Replit. Voy a guardarlo igualmente como sería este el ejercicio 13, el último. Listo, entonces este sería igual, archivos. Estamos analizando el método .sig. Vamos a analizar el Wens Mode igual a 2. Perfecto, entonces en primer lugar, como ya hemos aprendido, vamos a ver nuestro file 1 va a ser igual a open, ¿sí? En este caso hemos creado, bueno, un SIG3, pues vamos a ponerlo SIG3.txt y lo vamos a abrir en el modo read plus. Otra pista, está un poco listo. Entonces vamos a abrirlo en read plus y en primer lugar igualmente vamos, bueno, a leer la primera línea, ¿no es cierto? Es file 1.readline, ¿sí? Y vamos a imprimirla dentro de Python. Pues bueno, aquí no hago ninguna modificación, yo puedo ejecutar esto, bueno, me lee la primera línea, ¿no es cierto? La primera línea que tenemos aquí. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a fijar este, bueno, file 1. File 1.sig. Entonces sería con offset 0 y con Wens Mode 2. Entonces ya sabíamos que el Wens Mode igual a 2 lo que me hace es, bueno, posicionar el cursor del archivo al final, ¿sí? Perfecto, entonces una vez que estamos aquí, bueno, vamos a decir file 1.write y vamos a escribir, por ejemplo, Python. Perfecto. Y bueno, vamos, para ver qué ha pasado, vamos a imprimir nuestro código final o texto final, que sería el siguiente. Entonces sería print, bueno, para hacer eso, bueno, en primer lugar, vamos a situar nuestro file 1, punto, sería sig. Vamos a irnos al inicio, ¿sí? Para leer todo el archivo y después de esto, bueno, sí, vamos a print, sería file 1.read. Vamos a leer todo lo que está ahí. Y, como siempre, no me cansaré de decirles, como buena práctica de programación, una vez después de haber ocupado nuestro file, vamos a cerrar el archivo. Guardamos y ejecutamos. Y bueno, esto es lo que pueden observar, ¿cierto? En un inicio teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. Esto. Habíamos puesto este X, Y, Z. Vamos a ver qué pasa aquí. Miren, así teníamos originalmente. Y cuando ponemos, bueno, el SIG 0,2, lo que pasa es esto. Añadimos Python aquí. Entonces aquí sí les voy a hacer la pregunta, ¿no es cierto? ¿Es necesario poner esto? Entonces, ¿qué pasa si yo prescindo de esto? Voy a volver a hacer esto. Perdón, es que ya teníamos, bueno, y esto voy a borrarlo, voy a guardarlo y voy a volver a ejecutar esto, ¿sí? Vamos a ver. Ya, perfecto. Entonces, como ven, este Wens Mode 2,
Si yo, bueno, en este caso no es necesario, ¿no es cierto? Habrá casos donde sea necesario movilizar el cursor de un lado para el otro, pero en este caso no es necesario hacer eso. Por ejemplo, ustedes ya aquí ya pueden tener una idea de muchas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, dicen, a ver, voy primero a leer una línea, leer la primera línea, por ejemplo. Después de eso, en esta primera línea, quiero que en la segunda línea voy a imprimir algo, voy a sobreescribir algo. Entonces aquí lo que tienen, sobreescribir algo. Entonces aquí lo que tienen que hacer, bueno, sería un read line en primer lugar, ¿sí? Y luego de eso van a poner un seek, que va a encontrarse, bueno, en offset 0 y posición 1. Y luego de eso, digamos, ya hago eso y ahí quiero yo escribir algo al final. Y para eso, bueno, utilizarían el punto seek en 0 o en small 2. Y como saben, luego para leer todo, lo que hacen es con el seek 0. Y después, bueno, ahí pueden utilizar, ya saben, el read lines o el punto read. Listo. Igualmente, si ustedes aquí, no lo he hecho, pero voy a hacerlo. A ver. Vamos a abrir, creo que ya cerré esto. Voy a volver a abrir. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si yo intento darle un offset diferente de 0, por ejemplo, 1. Control S, Control V, igualmente. Me dice lo que ya les había explicado, ¿no es cierto? Para el Wens Mode 1 y para el Wens Mode 2 no podemos poner un offset que sea diferente de 0. Perfecto. Listo, eso sería la parte de archivos. Y con eso hemos dado por terminado nuestro penúltimo capítulo de estudio. Y con esto empezamos el último capítulo final y el más importante de todos, y una ambición de mi parte, porque creo que fui criticado, bueno, por muchas personas que les comenté de mi idea, de mi proyecto de darles este curso de Python, y todos me dijeron que no iba a avanzar, que eso es, bueno, es difícil, imposible dar programación orientada a objetos desde un inicio en un curso introductorio. Y me dijeron, Sebastián, no vas a alcanzar en esas 50 horas. Al menos si es que, bueno, hay personas que van a iniciar de cero, vas a tener que tener mucha paciencia. Entonces creo que la he tenido, creo que he tratado de dar lo mejor en este curso. Creo que ha funcionado. Supuestamente éramos 22, pero están 7 personas que, bueno, han participado siempre hasta el día de ahora y por eso les agradezco mucho. Y esta parte, este último capítulo, es un capítulo muy especial para mí. Y les voy a contar brevemente el por qué, porque, bueno, yo me inicié en esto. Realmente fue un reto grande para mí cuando vine a estudiar acá. Y de buenas a primeras, el profesor en 3 clases me dio lo que yo les di en 50 horas con Java, que es un poco más complicado, y con programación orientada a objetos. Y bueno, esta historia ya les había comentado y fue de ahí mi inspiración de decirles, bueno, voy un día a dominar esto, o a tratar de hacerlo, y voy a transmitir esto para que si alguna vez alguno de ustedes decide emprender una maestría en el extranjero y se topan con una situación como la que tuve, bueno, ya no les coja mal parados, por así decirlo. Y bueno, sí, gracias por la paciencia, Sebas. De nada, Robert, de nada, con mucho gusto. Entonces, este es un regalo especial para mí. Espero de todo corazón que las clases no hayan sido muy teóricas y les pido la paciencia para este último capítulo, que vamos a ver teoría que posiblemente no sé si hayan escuchado antes. Para mí también fue nuevo, sobre todo cuando de buenas a primeras, cuando, bueno, yo aprendí en Visual Basic algo y me vienen a hablar de polimorfismo, clase, objeto. Entonces, obviamente eso a uno sí le causa un shock, una ruptura. Ya no es solamente un if o for. Entonces he preparado este capítulo, les digo, observé varios cursos, leí un poco de libros también por ahí, vi documentación y traté de organizarle de la mejor manera posible y espero de corazón que me puedan seguir el hilo de esto, ¿sí?
Mauricio, no te preocupes si es que ya tienes que salir, lo siento mucho y espero que, bueno, en la clase grabada de YouTube, tú y los compañeros que nos están siguiendo, que espero que sean la mayoría, puedan ver esta clase. No sé si es que también Dayana, Eric, les pido de favor, si el día, bueno, para esta clase en especial, pueden hacer una propaganda especial, puedan subirlas en las redes de Hablando IQ, yo también trataré de hacerlo, porque esta es la parte más importante del curso y es la que más les va a servir. Y esta es la base para hacer cosas más extraordinarias, ya meterse en temas, bueno, ya de interfaces gráficas, ya para hacer aplicaciones web, utilizando Python y Django, para utilizar justamente la librería Pygame, que están viendo con David, para hacer muchísimas cosas. Y luego, incluso si dicen, mira, me cansé de Python, me voy a Java, me cansé de Python, me voy a C, también van a encontrar programación orientada a objetos. Entonces, bueno, dicho esto, empezamos con este último capítulo del curso, el más importante y el más lindo de todos, que es la programación orientada a objetos. Perfecto, entonces aquí vamos a ver un poco de teoría, pero les prometo que no voy a hacerlo aburrido, ¿sí? He preparado esto de una manera muy dinámica, espero que les guste. Perfecto. Listo. Entonces vamos a la programación orientada a objetos. Capítulo último, capítulo 28. Listo. Entonces habíamos básicamente esto establecido en una introducción, ¿no es cierto? Habíamos hablado de los paradigmas de la programación. Habíamos hablado de este paradigma de la programación lógica. Habíamos visto que existen una serie de paradigmas. Creo que, no sé si les mostré, solo podré mostrar el día martes que continuemos con esto. Existe en Wikipedia, me acuerdo, creo que fue, que consulté que existe una tabla, un organigrama inmenso, con todos los paradigmas que existen en la programación, y habíamos dicho que, bueno, Java, Python y los lenguajes que conocemos adoptan cada uno de estos paradigmas. El paradigma de la programación lógica es un paradigma compartido, por ejemplo, por Java, por Python, por C++, C Sharp, C, por Node, por Ruby, por algunos lenguajes de programación. Y bueno, lo que nosotros hemos conocido, en mi caso les digo, bueno, mi primer contacto con la programación fue en el colegio, porque fue cuando todavía existía esto que ya no existe, la división del bachillerato en físico-matemático, químico, sociales. Bueno, yo fui físico-matemático y en quinto curso, me acuerdo, tuvimos un profesor que nos dio Visual Basic, ¿sí? Entonces ahí, bueno, hicimos algunas cosas y fue, de hecho, para mí complicado un poco entender. Pero después, bueno, entendí y Visual Basic me lo volvieron a dar en la universidad, ¿sí? Y después ese fue mi único contacto con la programación. Y la verdad, aprendí lo mismo que vimos en un inicio. Bueno, voy a hacer un if, un for, un while por ahí, a definir variables, etc. Y se quedó ahí. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento, ¿no es cierto? Hemos creado una hoja de código, hemos hecho algo al inicio, definir funciones, poner, yo qué sé, variables, y se ejecuta de arriba hacia abajo, de izquierda hacia derecha. Eso es lo que se llama como la programación orientada a procedimientos, ¿sí? Lo que ustedes conocen. Y esta tendencia, esta nueva visión, es la que vamos a analizar ahora, la programación orientada a objetos, que recibe el nombre de POO, sus siglas en español, programación orientada a objetos, y en inglés es OOP, Object Oriented Programming, ¿sí? Perfecto. Vamos a recordar un poco, bueno, no solo como recordatorio, la programación en sí. Bueno, habíamos dado una definición, es un proceso creativo, es llevado a cabo, ejecutado por programadores. Nosotros, el objetivo de esto es de instruir a la computadora, darle una orden, y esta orden se basa en cómo la computadora debe realizar, ejecutar una tarea, ¿sí? Entonces, bueno, los paradigmas son, bueno, enfoques alternativos a este concepto de programación. Bueno, a este concepto, en este caso, no le vemos a la programación orientada a procesos. Y ahora vamos a ver el concepto de programación orientada a objetos.
Entonces, bueno, ¿por qué existen estos paradigmas? Como les digo, bueno, básicamente dirán, pero si me sirve este paradigma de si la programación orientada a objetos es la más adecuada, ¿por qué tengo que usar nuevamente la funcional, por ejemplo? Entonces, bueno, hoy en día, eso no pasaba antes, pero hoy en día existen distintos tipos de problemas en la programación. No solamente ya lo de antes, bueno, es algo que ya no existe. Es así de sencillo. Hoy en día existen varios tipos de aplicaciones, varios tipos de conceptos, visualizaciones, de cosas que queremos, no sé, tener. El cliente, bueno, para un programador exige varias cosas. Facebook exige cierto tipo de cosas. Google, otro tipo de cosas. La automatización en los autos, otro tipo de cosas. Entonces, existen diferentes tipos de problemas, ¿sí?, en la programación. Y entonces, para eso existen los paradigmas. Los paradigmas lo que nos ofrecen son diferentes enfoques, ¿sí?, que nos permiten crear o recrear las soluciones para estos problemas que van surgiendo. Entonces, bueno, la programación orientada a procedimientos. Bueno, le hemos dicho, también le hemos dado un nombre, se llama programación procedimental, ¿sí? Es un paradigma de programación, el que todos hemos conocido hasta el momento. Este ha sido, bueno, es algo aplicable a lenguajes tanto de bajo como de alto nivel. Todos lo tienen. Python lo tiene, como hemos observado. Java lo tiene. No sé si tienen experiencia con C++, C Sharp, C también lo tiene. Visual Basic es propiamente un lenguaje orientado a procedimientos. Entonces, bueno, para lenguajes de alto nivel, bueno, como Java, como Python también, como ya sabemos, un lenguaje de alto nivel. Bueno, esta programación orientada a procedimientos o este enfoque procedimental recibe el nombre de una programación funcional. Sí, entonces, básicamente esto es, bueno, se utilizan, como hemos visto, instrucciones, se enumeran, ¿no es cierto? Hemos visto la numeración de estas instrucciones, 1, 2, etcétera. Y básicamente, bueno, estas instrucciones indican, ¿sí?, a la computadora cómo realizar algo paso por paso. Perfecto. Entonces, bueno, se basa en procedimientos y estos, bueno, también se los puede llamar como rutinas o subrutinas. Es que existen diferentes definiciones, conceptos, nombres, dependiendo del autor, dependiendo de la visión. Existen, cada uno ha bautizado con diferentes tipos de nombres a todos estos conceptos que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, ahora sí vamos a ver la programación orientada a objetos, POO en español, OOP en inglés. Entonces, aquí se establece soluciones a la programación, a problemas en programación, por medio de objetos. Entonces, van a decirme, ¿qué es un objeto? ¿Sí? El objeto, bueno, es la unidad básica de este tipo de programación. Por ejemplo, creo, si ustedes como la mayoría de ingenieros químicos, me acuerdo una de las definiciones de ingeniería química compartida por muchos profesores, incluso el profesor Pablo Araujo, la mol, ¿no es cierto? La mol es la unidad básica de medida de la sustancia, me acuerdo. Si más no me olvido de este concepto teórico sobre mol. Asimismo, en programación, véanle como que la mol, bueno, es el objeto, la sustancia, bueno, es en sí todo el entorno, el universo de la programación. Entonces, básicamente es esta unidad básica, ¿no es cierto? Vamos a ver qué tipo de caras, de formas puede tomar este objeto. Entonces, bueno, el objeto en sí puede realizar algunas cosas, ¿no es cierto? Va a realizar algunas acciones, va a interactuar con otros elementos del programa, y aquí me olvidé, tendría que anotarlo. Entonces, el objeto también tiene atributos, características. Básicamente eso es lo que es. Un objeto tiene atributos, características, y tiene un comportamiento que también se lo llama estado. Estas dos cosas, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, el objeto en la programación orientada a objetos. Entonces, puede referirse, bueno, no necesariamente tiene que ser algo que exista. Bueno, en los ejemplos que vamos a hacer aquí, vamos a poner, obviamente, cosas, bueno, que existen, ¿no es cierto? Como un perro, un gato, un pato, un carro, una cuenta de bancos, ¿ya? Una persona. Pero puede ser cosas, como les digo, tangibles o intangibles. Intangibles significa las cosas que, bueno, no existen en la naturaleza.
Entonces aquí, bueno, ponemos ejemplos de objetos que pueden ser representados dentro de este paradigma de la programación. Entonces, puede ser una persona, un auto, una computadora, un animal, un mamífero, lo que ustedes quieran. Entonces, recuerden estas sabias palabras de este programador que falleció. Si lo puedes imaginar, lo puedes programar, ¿sí? Entonces, todo lo que a ustedes se les ocurra, cualquier tipo de idea, se puede plasmar dentro de un objeto en la programación, en este paradigma de programación, ¿sí? Perfecto, entonces, aquí, bueno, es lo que ya les había dicho, lo que hemos visto hasta el momento es la programación orientada a procedimientos. En una hoja de código lo hemos definido todo de principio a fin, de izquierda a derecha. En este nuevo estudio vamos a ver este paradigma de la programación orientada a objetos. Entonces, antes de entrar, y esto es lo más, creo yo, lo más importante que hay que analizar de este tema o este capítulo de estudio. Para la programación orientada a objetos tenemos un vocabulario, una jerga, por así decirlo, vocabulario, jerga, definiciones, conceptos, tenemos palabras, tenemos, bueno, un cierto tipo de lenguaje que se utiliza, bueno, en la programación en sí, para la teoría, para los libros, para la enseñanza, ¿sí? Entonces vamos a ver este lenguaje, vamos a tratar de entender, en primer lugar, estos conceptos teóricos y luego, bueno, vamos a ver cómo este concepto teórico se aplica dentro de una hoja de programación. Entonces, algunos conceptos, y ya les he anticipado esto desde hace antes mismo, algunas definiciones pueden llegar a ser un poco abstractas de entender, ¿sí? De hecho, la palabra abstracto también es parte del vocabulario de la POO. Por suerte no existe, creo, en Python. Eso es más exclusivo de Java, cuando hablamos de una clase abstracta. Entonces, ese tipo de vocabulario, les digo, cuando uno no tiene la experiencia o cuando uno se enfrenta de buenas a primeras de cosas así, comienzan a surgir dudas, confusiones, frustración. Y ahí es cuando uno dice, bueno, esto no es para mí. Pero una vez más, bueno, mi concepto es de que, como les he dicho siempre, todos nosotros, tenemos una mente de programadores, todos. Creo que en alguna ocasión el señor Bill Gates había sido cuestionado, o en una entrevista le habían preguntado que qué se necesita para llegar a ser un programador. Entonces él lo dijo, miren, solo necesitan saber sumar y restar. Básicamente en la programación no necesitas saber, no sé, tener conocimientos de álgebra avanzados, no lo sé, tener conocimientos de cálculo vectorial, de física. Bueno, obviamente si quieres especializarte en otras cosas, como hacer juegos o eso, bueno, obviamente sí. Pero para iniciar o para empezar a entender los conceptos, no se necesita más que lo básico. Y como hemos visto en este curso, bueno, hemos utilizado incluso un IDE, un entorno de desarrollo del Internet. Ni siquiera hemos necesitado instalar Python en sí. Hemos necesitado Internet, ¿sí? Hemos necesitado un teclado y una computadora, nada más. Y es básicamente. Entonces, por eso es para mí la pasión de que se pueda aprender esto, porque no se necesita algo extraordinario. Como por ejemplo, diferente fuera si yo les estuviera dando un seminario de AutoCAD. Entonces ahí sí me tocaría decirles, muchachos, necesito que instalen AutoCAD. Necesito que tengan un mouse, porque, no sé, con el mousepad del teclado de la computadora es difícil. Necesito que su computadora, no sé, en verdad, tenga al menos 8 gigas de RAM. Necesitan algunas cosas para otro tipo de enseñanza. En este asunto de la programación es un poco más, no básico, no sencillo, pero no tiene tantos formalismos, ¿sí? Entonces, bueno, esto fue un poco difícil para mí de conceptualizar o de cuadrar dentro de las slides. Porque, bueno, mi consejo fue, a ver, ¿qué hago aquí? Les doy una teoría de estos conceptos, o vamos viéndolo de a poco. Entonces, mi decisión final fue, voy a mostrarles un concepto, ¿sí? Lo voy a definir y lo vamos a ver en la hoja de código, pero vamos a irlo haciendo de manera gradual. Y en este momento, por ejemplo, me pongo a decirles con palabras, bueno, posiblemente las primeras dos, clase, objeto, me van a entender,
Pero si les comienzo, no sé, a hablar de modularización, encapsulación, herencia, polimorfismo, darles palabras, va a ser un poco difícil, se van a perder, se van a frustrar y vamos a llegar a lo mismo, ¿cierto? Y voy a fracasar como instructor. Entonces lo que voy a hacer va a ser, les voy a dar el concepto, he definido estos conceptos en un cuadro bien bonito, bien colorido. Luego de eso, vamos a ver, bueno, prácticamente el código en sí, ¿sí? Perfecto, entonces vamos al primer concepto de la programación orientada a objetos, la definición de clase. ¿Qué es clase? Ya, la clase es una plantilla, por así decirlo, que está destinada a la creación de los objetos. Hemos observado, por ejemplo, en todo lo que hemos realizado anteriormente, cuando creamos, por ejemplo, una variable y le ponemos el type, ¿sí? Siempre nos devuelve la clase a la que pertenece este objeto. No nos hemos dado cuenta, y parece que algunos sí se han dado cuenta, otros no, pero todo este tiempo hemos estado trabajando ya con objetos. Por ejemplo, list ya es un objeto de la clase lista, ¿sí? Creo que las variables string, no, la int tampoco, no pertenecen a una clase, por eso reciben el nombre de variables primitivas, pero, por ejemplo, diccionarios pertenece a la clase dict, ¿sí? ¿Qué más hemos visto que pertenece a alguna clase en específico? Listas es el ejemplo más claro, ¿sí? Bueno, poco a poco hemos ido viendo esto de, bueno, cuál es el tipo, a qué clase pertenece. Hemos visto en los errores que nos han salido hasta el momento, ¿sí? Esta definición class, ¿sí? A través del type. Entonces, básicamente en esta clase lo que hacemos es definir, bueno, como les había dicho, las características, o también llamadas atributos, y también el comportamiento, y también llamado métodos, que tendrán estos objetos. Esas son las dos cosas, las dos vertientes de los objetos. Características, atributos y comportamiento o métodos. Perfecto, entonces aquí vemos, bueno, la representación gráfica de las clases, ¿ya? Para la programación orientada a objetos. Entonces esta es, se le llama un diagrama modular de clase, ¿sí? Y ya vamos a ver poco a poco esto. Aquí definimos nuestra primera clase de manera gráfica, ¿sí? El nombre de la clase se llama auto, ¿sí? Es para crear objetos de tipo auto, ¿sí? Por ejemplo, que sea un Mercedes, un BMW, un Chevrolet, todo va a nacer a partir de esta clase. Es como una matriz, como, digamos, el embrión que va a producir los diferentes objetos, por así decirlo. Tienen que, aquí lo que les pido, y les pido de corazón, es dejen a volar su imaginación, ¿sí? Para entender estos conceptos, lo que tienen que hacer es dejar a volar su creatividad, su imaginación, imaginarse estas cosas, imaginarse dentro de ustedes, imaginarse con palabras, con todo lo que puedan, para tratar de, ¿sí? De conceptualizar esto y de tenerlo bien claro. Entonces tenemos un auto que tiene, bueno, los siguientes atributos: marca, color, kilometraje, velocidad máxima. Y tiene métodos. El comportamiento de este auto va a ser, bueno, podemos acelerar, podemos frenar, podemos hacer un mantenimiento con el auto, ¿sí? Y aquí viene, entonces aquí es cuando yo hago una pausa aquí y nos vamos al código de Python y vamos a definir en primera ocasión una clase. Entonces vamos a definir esto. Entonces voy a cerrar. Todo esto ya no necesitamos. Entonces permítanme. Vamos a poner, habrá un close all files. Perfecto. Y vamos a cerrar esto también. Listo, entonces hemos creado una carpeta que dice archivos. Y ahora voy a crear una carpeta que va a ser POO. Perfecto. Listo. Entonces aquí voy a, bueno, ¿cómo le hacemos? Voy a tratar de, vamos a ver cómo nos va. Voy a tratar de crear aquí mismo nuestro código de Python. Perfecto. Entonces voy a llamar esto, por ejemplo, y así es como se hace. Entonces voy a crear mi clase auto. Voy a llamar auto.py.
Perfecto, entonces abro. Entonces aquí tenemos nuestra clase auto, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es a definir, ¿sí? Vamos a aprender la definición, a definir la clase, ¿sí? Todos estos conceptos que hemos visto. Entonces, básicamente una clase se define de la siguiente manera. Existen varias maneras, como les digo, esto vamos a analizar paso a paso, ¿sí? Porque si lo hacemos todo de golpe, podemos confundirnos. Una clase la definimos con la palabra reservada class. Entonces, en primer lugar, class, ¿sí? Como ven ahí en Sublime ya me sale aquí, bueno, class, vas a crear una nueva clase, ¿no? Y le digo, perfecto, bueno, aquí ya me da algo por defecto. Pero no, bueno, no lo voy a utilizar esto, por el momento no, entonces voy a hacerlo, bueno, en un inicio, en una manera tradicional. Entonces, class, después viene el nombre de la clase, que en este caso sería auto. Aquí sí existe una regla, que es el nombre de la clase inicia, es generalmente un nombre, ¿sí? Auto, no hay dos nombres en una clase, y la primera letra inicia con una mayúscula, entonces sería auto, abrimos paréntesis, tal y como hacemos una función, ¿cierto? Una función era def, el nombre de la función, paréntesis, los parámetros, pero aquí, bueno, simplemente es class, nombre de la clase, paréntesis, abrimos, cerramos y 2 puntos. Perfecto. Y, bueno, aquí no el pass, no, aquí comenzamos, aquí es donde hacemos, donde ponemos nuestra definición de clase, entonces en class. Perfecto, esto es para definir la clase. Perfecto, entonces aquí básicamente a auto le vamos a dar atributos, le vamos a dar métodos, ¿no es cierto? Entonces vamos a establecer los atributos, que también los hemos llamado características. ¿Por qué me sale características? Y vamos a definir, bueno, los métodos o lo que hemos llamado el comportamiento, o sea, ¿qué hace el auto en sí? Entonces vamos a ir a los atributos. Entonces, en primer lugar, habíamos definido que queremos una marca, ¿sí? Vamos a decir, yo qué sé, bueno, este es un string, ¿sí? La marca va a ser una marca del auto, por ejemplo. Luego hemos definido que queremos un color. Entonces este va a ser el color del auto. ¿Ya? El kilometraje. Kilometraje. Variable kilometraje va a ser, bueno, ponemos los km del auto. ¿Ya? Y bueno, podemos poner también la velocidad máxima. Entonces, velocidad máxima es la Vmax del auto. Perfecto. Listo. Entonces, eso era, bueno, con respecto a los atributos, las características de nuestra clase auto. A continuación vamos a establecer los métodos o el comportamiento. Entonces, aquí, listo, esto sí es algo especial. Hasta aquí nada más. Hasta aquí hemos aplicado cosas que sabemos. Para eso hemos aprendido a hacer variables, ¿no es cierto? Las variables son, como ustedes saben, bueno, las características que le podemos dar a una clase, en este caso. Hemos aprendido. Estamos aquí simplemente poniendo strings. Nada más, nada del otro mundo. Ahora, ustedes se recordarán cuando vimos lo que es funciones. Y yo les había dicho que existe, bueno, una confusión entre funciones y métodos. Entonces, ¿cuál era una función, por ejemplo? Función es print. Print, bueno, yo no necesito invocarlo en ningún objeto, ¿cierto? Puedo yo aquí simplemente poner hola. Ahora, ustedes se acordarán del capítulo 6, 7 y 8 sobre strings. Y en strings, por ejemplo, cuando yo defino un str1 igual a hola, ¿sí? A este str1 yo puedo ponerle, por ejemplo, el upper, ¿ya? Puedo ponerle el lower. Y básicamente habíamos dicho, yo les dije, bueno, esto es un método, ¿sí? Y un método es lo mismo que una función. O sea, prácticamente aquí lo que nos hace es, bueno, nos ejerce una acción, nos hace un comportamiento, es el comportamiento de una variable de tipo string, ¿sí?
Entonces, básicamente es lo mismo, pero no tanto. Entonces, vamos a definir aquí sí necesito, bueno, capaz, ojalá no les confunda, pero vamos a escribir los métodos, ¿sí? De esta clase auto. Entonces, vamos a escribir estos métodos. Y el primer método, bueno, que habíamos visto era el de acelerar. Entonces, hacemos tal y como es una función, def acelerar. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, hagámoslo en primer lugar como es una función. Def acelerar y vamos simplemente a imprimir, bueno, un valor que diga acelerando. ¿Sí? Aquí viene la diferencia entre lo que es un método y lo que es una función. Tal y como está ahí, ¿sí? Y si nosotros ponemos, bueno, como siempre, nuestro endef, hasta ahí es una función, ¿sí? Ahora, esto en sí no funcionaría cuando nosotros lo que vamos a ver a partir de auto, vamos a crear objetos de auto, por ejemplo, un Mercedes, ¿sí? Y lo que necesitamos, después vamos a, por ejemplo, no me voy a adelantar, no les voy a decir cómo se crea un objeto, pero, por ejemplo, digamos que tenemos un objeto Mercedes que viene de auto, ¿sí? Cuando ustedes ponen, después vamos a ver, cuando ponen type Mercedes, les va a salir que pertenece a la clase auto. Entonces, este Mercedes, vamos a poner punto y vamos a poner acelerar, ¿sí? Va a ser distinto de cuando tienen, por ejemplo, y utilizan acelerar de esta manera. Perfecto, entonces esta función acelerar se aplica sobre la clase, se aplica sobre el objeto. No lo podemos poner tal y como está aquí, es una función nada más. Que bien podemos ponerlo, pero necesitamos que no sea una función, sino un método. Y para transformar el concepto de función a método, lo que necesitamos es añadirle la palabra clave self. Self viene del inglés, que significa como, bueno, es este concepto de la gramática inglesa, que es los reflexivos, ¿no es cierto? El myself, yourself, himself. El self es como para mí mismo. Entonces, al momento de añadir esta palabra clave o reservada self dentro de la función deja de ser una función en sí y cambia a ser un método. Entonces, al momento que creemos objetos a partir de la clase auto, podemos utilizar este método acelerar por medio de la nomenclatura del punto. Ya vamos a ver eso. Pero por el momento, les digo, lo más importante es que aquí ya no es una simple función. Ahora es un método. ¿Sí? Listo. Y vamos a hacer lo mismo para lo que es el método frenar, self. ¿Sí? Va a ser print. Vamos a decir aquí igualmente frenando. Vamos a acabar este end def. Y ahora vamos a hacer el hacer mantenimiento. Igualmente se aplica sobre self, sobre sí mismo, ¿sí? Y vamos a imprimir, por ejemplo, algo así que diga, por ejemplo, en mantenimiento.
de la siguiente manera. En Sublime, bueno, si ustedes aplastan D, E, F, S, y a continuación aplastan la tecla Tab, la que es, ustedes saben, del escape, dos teclas abajo, la Tab. Si la aplastan, básicamente se les crea, bueno, aquí por defecto, la estructura de un método. Pero ahora, si ustedes aplastan, por ejemplo, solamente def, no def s, sino def, y aquí aplastan tab, miren, y de hecho aquí tienen, miren, def function, def s method, ¿sí? Aquí está la diferencia. Y si aplastan solamente def y luego el tab, miren, aquí es ya solamente una función. Perfecto. Igualmente en los IDEs, bueno, se nota esta diferencia clave. Perfecto, entonces hasta aquí, bueno, tenemos lo que es función y tenemos lo que es método. Entonces, bueno, aquí les explico tan solo un poco nada más de lo que es este self. Sí, bueno, self es la diferencia fundamental entre un método de clase y una función de Python. Entonces, bueno, no sé si tengan esta experiencia en Java. En Java, bueno, existe esta palabra this, es como este indicador esto, ¿sí? Entonces, este this hace una referencia al objeto. Es lo mismo que hace este self, ¿sí? Entonces, básicamente el método en sí es una función, pero es una función que pertenece exclusivamente al objeto. Y al objeto también se lo llama instancia de clase. Entonces, no se olviden estos conceptitos que vamos de a poco. No sé si pueden, incluso les aconsejaría que tengan un notepad, un blog de notas abierto, y si desean vayan escribiendo estas pequeñas definiciones que vamos diciendo. Entonces ya sabemos lo que es clase, ya sabemos lo que es objeto, ya el objeto también se le llama instancia de clase, ya hemos comprendido lo que es, bueno, la función ya lo sabíamos, pero ahora hemos comprendido lo que es el método y también sabemos que el método en sí es una función, pero una función que pertenece, bueno, al objeto, exclusivamente al objeto, que también se lo llama instancia de clase. Listo, entonces vamos a ver ahora lo que es el objeto en sí. Ya nos adelantamos en sí al concepto, la definición de la palabra objeto en programación orientada a objetos, pero bueno, ya vimos qué es el objeto. El objeto básicamente es la instancia de clase. Entonces cogimos de la clase auto y creamos, bueno, un objeto Chevrolet, un objeto Mercedes, y eso es básicamente un objeto. Y hemos visto esto de poner métodos con el punto. Entonces, el siguiente paso es analizar, bueno, un poco de teoría con respecto a esto. ¿Qué es objeto y qué es nomenclatura del punto? Entonces, la nomenclatura del punto, bueno, esta es una característica ya de escritura, ya que es propia de la programación orientada a objetos. Entonces, se utiliza básicamente para acceder ya sea a los atributos o métodos de un objeto de la clase. Entonces, bueno, en este caso, para auto, bueno, como ustedes pueden ver, creamos, bueno, yo creé con nombres reales de objetos, un Mercedes, un BMW, bueno, un Mercedes y un Chevrolet, y luego de eso pusimos punto y accedimos, en este caso, bueno, al comportamiento, al estado de auto, que era acelerar, ¿sí? No confundirán este acelerar que tenemos aquí, que esta es una función y este es un método, ¿sí? Perfecto. Entonces, eso es con respecto a ya hemos utilizado esto, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, el list.append, el str, una variable string, por ejemplo, .upper, .slower. Ya hemos utilizado esta nomenclatura del punto desde hace antes. Ahora, ¿qué es un objeto? Entonces, como hemos dicho, un objeto es una instancia de clase. Entonces, se define básicamente, tenemos, esto ya les había dicho desde un inicio. Entonces, un objeto tiene básicamente atributos, ¿sí? Que son las características del objeto, ¿sí? Y estas características son las que definen el estado del objeto. Y tenemos métodos, ¿ya? Los métodos son las acciones para pedir información del objeto, ¿no es cierto? Bueno, para decir, digamos, está en mantenimiento, acelera, frena, por ejemplo, en el caso del auto,
Y también, bueno, por medio de estos métodos podemos modificar también el objeto. Entonces ya vamos a ver esto. Y bueno, aquí prácticamente, bueno, esto vamos a hacerlo. Y de hecho lo estamos haciendo, ya lo tenemos aquí. Bueno, hemos definido nuestra clase auto, básicamente es lo mismo que tenemos aquí. Sí, aquí hemos dejado un string, bueno, como referencia nada más. Por ejemplo, marca es igual a marca del auto. Color es igual a color del auto. Kilometraje es igual a kilometraje auto, ¿sí? Ahora vamos a crear esto de una manera distinta, ¿sí? Voy a borrar esto. Entonces vamos a hacer aquí sí ya va a quedar más claro esto. Entonces, creación de objetos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear, aquí sí vamos a hacer un buen código. Entonces, auto 1 es igual a auto, ¿sí? Auto 2 es igual a auto, con mayúscula, ¿cierto? Auto 3 es igual a auto. Listo. Entonces, vamos en primer lugar, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si a auto 1 yo le imprimo, bueno, o averiguo su atributo marca? ¿Ya? Que sería así. Perfecto, entonces voy a imprimir esto, a ver qué nos sale. Print. Entonces, por defecto es, bueno, marca del auto, es tal y como lo hicimos aquí. ¿Ya? Ahora, bueno, voy a definir, bueno, esto solamente fue a manera de ejemplo, ¿cierto? Ahora voy a definir aquí, bueno, definir las marcas. Voy a ponerlo, bueno, solo con uno aquí. Entonces vamos a definir las marcas de los autos. Entonces para el auto 1, ¿sí? Punto marca, vamos a decir, es igual, digamos, este va a ser Chevrolet, ¿sí? El auto 2, punto marca, va a ser igual, este va a ser BMW. El auto 3, el auto 3, punto marca, este va a ser, bueno, Mercedes, como le dicen acá, Mercedes. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos esto, bueno, lo que podemos hacer, vamos a hacer una pequeña tablita, ¿sí? Una presentación de estos resultados. La presentación de resultados, vamos a hacer, por ejemplo, print. Entonces sería auto 1, tal y como está aquí, auto 1. Entonces marca, ¿sí? De esta manera, auto 1 marca, y sería auto 1 punto marca. Y básicamente vamos a copiar y pegar esto 3 veces. Sería auto 3, auto 2, auto 2, auto 3. Imprimimos esto, ¿sí? Y miren, auto 1, la marca es Chevrolet. Auto 2, marca del auto. Auto 3, marca del auto. Pero algo estoy equivocado aquí. Auto 2, punto marca. Aquí, claro, equivocado esta parte. No es narca, sino marca, ¿sí? Y aquí es auto 2, punto marca. Control C, control V. Perfecto. Entonces, auto 1, la marca es Chevrolet. Auto 2, la marca es BMW. Auto 3, la marca es Mercedes. Entonces, como ven, aquí tenemos 3 objetos, ¿no es cierto? A partir de la clase auto. Entonces, a partir de auto, que sería la clase principal, han venido, bueno, hemos generado 3 objetos, ¿cierto? Digamos, un objeto 1, que sería, bueno, este Chevrolet. Y vamos a poner Chef. Aquí tenemos, bueno, este BMW. Y finalmente aquí este Mercedes. Esto es lo que hemos hecho.
como les digo, el auto sería la matriz, ¿cierto? La matriz de datos, la matriz de estos objetos. Y a partir de esto hemos creado, bueno, estos tres objetos y hemos definido sus atributos. Perfecto, entonces, bueno, algo más que yo quisiera hacer, por ejemplo, ¿qué tal si yo, bueno, como soy, ya saben, un poco curioso, pongo print type, pongo auto 1. Miren, esto era lo que teníamos, ¿no es cierto? Entonces nos dice ahora que el tipo es de la clase main auto, ¿sí? Este es el tipo del objeto auto 1. Y lo mismo va a ser para auto 2 y para auto 3. Nos va a decir que es un tipo de la clase auto. Perfecto. Entonces esto para su información, lo que ya les había comentado. Perfecto. Entonces, bueno, ya el resto, aquí ustedes saben, bueno, una tercera cosa que podemos hacer aquí es ejecutar los métodos, ¿no es cierto? Y para esto, bueno, es tan fácil como auto1 punto, entonces era acelerar, frenar y hacer mantenimiento. Auto1 punto acelerar, auto1 punto frenar y auto1 punto hacer mantenimiento. Listo, entonces aquí voy a darle un print nada más. Voy a decir ejecutando los métodos ya para el objeto, los puntos auto 1, control S, control V. Listo, entonces acelerando, frenando y en mantenimiento. Y bueno, para que quede un poco más chévere, darle dos saltos de línea. Entonces ejecutando los métodos para objeto auto 1, acelerando, frenando y en mantenimiento. Listo. Entonces hemos creado nuestra primera clase. Como ven, eso les digo, esta es la manera más práctica de al menos de entender esto. Ahora ya creo que la definición de clase ya no es ajena a ustedes. Ahora sí, como me encanta esta palabra, bueno, esta frase, espero que no sea un motivo de burla, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora que ya saben esto, ya su estudio de programación ya está en otro nivel. De hecho, ya no podríamos hablar ahora sí de introducción al computer science con Python, sino esto ya estamos ya en un nivel intermedio del computer science utilizando Python, porque esto es básicamente ya la programación orientada a objetos de siempre, ya al último después de haber visto todos los elementos básicos que se ven en un inicio, ¿sí? Listo. Entonces esto sería con respecto, bueno, a la creación de una clase. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a un nuevo tema, ¿sí? Entonces voy a guardar esto, voy a cerrar este archivo de aquí. Entonces voy igual a dividir esto, voy a decir ejercicio 1 para POO, la carpeta, y voy a poner esto aquí. Y bueno, voy a crear una nueva carpeta, ejercicio 2. Perfecto, y vamos a pasar a un nuevo tema, igualmente es muy importante. Es el tema, bueno, de los constructores. No sé si han escuchado esta definición de los constructores. Swap. Listo, entonces, ¿qué es un constructor? Bueno, un constructor no es sino un método especial, ¿ya? Con el que definimos el estado inicial de un objeto. Bueno, como ustedes pueden observar en este ejemplo de auto, nosotros habíamos puesto directamente marca igual a marca del auto, yo que sé, podemos poner color igual a color del auto, y luego nosotros fuimos modificando esos atributos uno por uno. Ahora, con un constructor nosotros le vamos a dar, por así decirlo, unos parámetros por defecto, ¿sí? a estas características, a estos atributos. Entonces, básicamente es como reunir unas características comunes que tiene un objeto o el estándar
por así decirlo, de los atributos para una instancia. Y de una manera especial. Ya sabemos cómo es un método, ya sabemos cómo es una función. Y ahora, para diferir este método especial, ¿sí? Lo que hacemos es declararlo por medio de esta palabra clave guión bajo init guión bajo. Dos veces el guión bajo, ¿sí? Listo, entonces vamos a ver, ahora sí, a poner un constructor en la clase que teníamos. Entonces voy a copiar esta clase auto, ¿sí? Voy a volverla a abrir aquí. Bueno, entonces en un inicio teníamos esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la desventaja de esto? Bueno, no lo vamos a ver aquí, no lo vamos a ver en este momento, ¿sí? Pero existe una desventaja de definir la clase de esta manera. Y la desventaja más grande es que nosotros deseamos primero que estos atributos, bueno, tengan algún tipo de protección, porque ustedes, digamos, definen una clase, bueno, en este caso es auto. Ahora, ¿qué tal si ustedes están desarrollando el software para un banco? Sí, y están definiendo los atributos, digamos, número de cuenta, bueno, algunos atributos que puede tener el saldo, por ejemplo. ¿Y qué tal si los atributos fueran así nomás? Para yo desde fuera de la clase, desde cualquier otra parte del código, no sé, modificar el saldo y yo qué sé, saldo ya no es, no sé, sus ahorros de la vida, $20,000, sino cero. Entonces, ya hemos de ver más luego que tenemos que darle un cierto tipo de protección a estos atributos, ¿no? No pueden estar así nomás. Como manera de introducción, como manera bueno, de iniciarnos en esto de definición de clases, bueno, no hay problema, ¿sí? Pero luego esto va a irse complicando de a poco, de a poco. Entonces, en un inicio, bueno, lo que tenemos que hacer es definir este método especial que se llama constructor. Entonces voy a borrar esto que está aquí, pero no se preocupen, por eso mismo he creado una segunda carpeta. En la primera carpeta tienen la primera definición de clase, la más básica, por así decirlo, y aquí vamos, bueno, los atributos, ¿sí? Vamos a definirlos, pero por medio de un constructor. Entonces, ya, vamos a poner así, de esta manera. Constructor, ya, más atributos. Y básicamente, bueno, vamos a definir, como les digo aquí, un método, el método constructor, que sería def, ¿sí? Y miren, aquí ya me está dando Python una guía. Entonces podemos hacer este def init self. Y damos aquí, bueno, enter, que simplemente, bueno, ya nos pone aquí. Esto es lo que necesitamos. ¿Sí? El init se le pone con dos guiones bajos. Entonces, básicamente este es def init self. Init sería como el nombre del constructor. Como ustedes pueden ver, Sublime no lo pone con estas letras verdes, diciendo que este es un método como el resto, ¿no? Este tiene la coloración, bueno, azul normal, lo cual nos está diciendo que esto, bueno, no es un método como los que hemos hecho aquí o como esta función de acá. Este es algo especial, ¿sí? Esto es porque este es un constructor. Perfecto. Entonces, bueno, aparte del self, el self, bueno, siempre va a estar presente, ya sea en el constructor o en el resto de métodos que tenemos aquí. Pero aparte de esto, vamos a definir, aparte del self, los atributos, ¿sí? Como los parámetros de este método, de esta función, por así decirlo. Entonces, los parámetros eran, si ustedes recordarán, era marca, bueno, color, kilometraje y velocidad máxima. Perfecto. Y hecho esto, vamos a definir, bueno, como que se tratase de una función normal. Aquí, para diferir, lo que le pongo es end constructor, ¿sí? Para diferir del resto de cosas. Igual aquí ya no sería enddef. Si ustedes desean una mejor, bueno, un mejor uso de sus comentarios, deberían ponerle end method. ¿Cuál? End method. End method. Entonces, end constructor.
Listo, y aquí básicamente lo que hacemos es decir self.marca es igual a marca. Ya vamos a ver qué es lo que hace esto. Entonces self.color es igual al color. Self.kilometraje es igual a kilometraje. Básicamente esto. Y self.velocidad máxima es igual a velocidad máxima. Entonces aquí existe, miren, básicamente lo que estamos diciendo es, bueno, esto de aquí, lo que tienen estos de acá, son los parámetros del constructor. ¿Sí? Yo les podría poner otro nombre, de hecho, pero la definición, la sintaxis es así. Y estos son, bueno, los atributos, ¿sí? Los atributos en sí del objeto que vayamos creando de auto. Y el haber puesto el constructor ya nos da unas obligaciones. Cada vez que creemos un objeto de clase auto, tenemos que definirlo por medio del constructor. Entonces ya vamos a ver qué pasa, cómo defino yo ahora la instancia de objeto. Entonces, como les digo, antes, bueno, voy a borrar esto. Antes yo hacía así, miren, auto1 es igual a auto y se acabó. Ahora, ¿qué pasa si yo intento hacerlo de esa manera? Miren, me dice, existe un error de tipo, ¿ya? Y es dado por el constructor que tienen aquí, ¿sí? Y nos dice que, bueno, que básicamente 4 elementos son requeridos para, bueno, crear este objeto de tipo auto. Y estos son marca, color, kilometraje y velocidad máxima, ¿sí? Entonces, una vez que ponemos el constructor, ¿sí? Cada vez que deseemos crear una instancia de esa clase, tenemos que definirlo con los elementos, con los atributos que hemos puesto en el constructor. Entonces el auto 1, si más no me olvido, era un BMW. Bueno, vamos a ponerlo de nuevo. Entonces esta sería la marca. Miren, cada vez que yo voy avanzando, el Sublime, como ya saben, es un entorno. Perdón, hemos tenido una pregunta. Print feriado bancario. Sí. Bueno, con respecto a esto, sí, es un tema un poco interesante, pero bueno, ¿qué más se puede hacer? Entonces, bueno, el auto 1 dice, bueno, definimos la clase auto, ¿sí? Y cada vez, como ven, este es el entorno inteligente de Sublime. Cada vez que nosotros, bueno, ponemos una coma, nos dice, bueno, acabas de poner la marca, ahora pon el color. Por ejemplo, va a ser un BMW rojo, ¿sí? El kilometraje, bueno, va a ser un BMW usado, le voy a dar un kilometraje de 5000, por ejemplo. Aquí los atributos pueden ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Hemos utilizado strings, pueden ser, yo qué sé, incluso enteros, lo que ustedes deseen. Y la velocidad máxima, bueno, va a ser, yo qué sé, unos 250 kilómetros por hora. Perfecto. Ahora vamos a definir un auto 2, ¿sí? Auto 2 va a ser igual a auto. Igualmente, va a ser un Chevrolet, ¿sí? Va a ser de color, por ejemplo, blanco. Va a tener 100 kilómetros y va, no lo sé, a correr máximo hasta unos 190 kilómetros por hora. Entonces, bueno, aquí yo puedo imprimir las propiedades que tengo de mis objetos. Entonces puedo poner, bueno, impresión de las propiedades del objeto, propiedades de los objetos de tipo auto. Perfecto, entonces vamos a imprimir. Bueno, en primer lugar, bueno, sería la marca, ¿sí? Lo vamos a ponerlo así, de esta manera para que quede un poco organizado. Print sería aquí, bueno, el auto 1 con respecto al auto 1. Y vamos a poner un tab. Vamos a ponerlo acá mejor. Y aquí, bueno, el auto 2. Listo. Entonces, en primer lugar, vamos a poner, bueno,
aquí vamos a poner también algo más para que quede más chévere. Vamos a poner objeto. Los puntos igualmente un tab. Auto 1, tab, auto 2. Entonces, bueno, aquí vamos a poner marca. Entonces sería auto, marca, slash tab. Entonces sería auto 1 punto marca. Perfecto. Coma, vamos a poner igualmente un tab. ¿Sí? Coma, sería auto 2 punto marca. Vamos a ver cómo nos sale. Sí, justamente eso era lo que yo deseaba. Entonces este auto 1 creo que está, esta coma creo que está de más. Sería aquí esto así. Bueno, sí, lo deseo poner de esta manera. Perfecto. A ver, no. Esto, a ver, ¿qué dice aquí? Estoy eliminando esto. Perfecto, ahí estamos. Vamos a ver qué tal nos sale. Sí. Entonces auto 1, auto 2. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, eso con respecto a la marca. Ahora vamos a hacer lo mismo con respecto al color. Entonces sería auto 1 punto color, auto 2 punto color. ¿Sí? Poner unas las últimas. Listo. Eso sería con respecto a color. Ahora vamos a ponerlo, bueno, con respecto al kilometraje, los KMs. ¿Sí? Sería auto 1 punto kilometraje, auto 2 punto kilometraje. Y finalmente vamos a poner la velocidad máxima. ¿Sí? Velocidad máxima, auto 1 punto, habíamos definido como velocidad máxima, nombre del atributo, igualmente velocidad máxima, control S, control V. Aquí nos sale un poco desfasado, creo que la razón es porque KM es muy pequeño, entonces voy a ponerle doble tab, vamos a ver cómo nos sale ahí. Perfecto. Entonces objeto, auto 1, auto 2, marca BMW Chevrolet, color rojo, blanco, kilometraje 5100, velocidad máxima 250 y 190. ¿Sí? Listo. Entonces esto es en función, miren, he creado, bueno, dos objetos y he llenado los parámetros dados por el constructor. Marca, color, kilometraje y velocidad máxima. ¿Sí? Marca, color, kilometraje y velocidad máxima. Y bueno, y a continuación lo que he hecho es imprimir, bueno, los valores de estas características, de estos atributos. Entonces, así de esta manera, bueno, prácticamente hemos creado nuestra primera clase